Hola, sed muy bienvenidos a la segunda temporada de El Contrapodcast. Quien nos habla es Leandro Pavón y sí, sé que es echarle un poco de cara y decir que viene una segunda temporada cuando en la primera solamente hay 3 episodios, pero bueno, perdonadnos esta excentricidad. Pero es que creemos que es mejor hacer una segunda temporada ya que ha pasado mucho tiempo desde el último episodio y porque vienen cosas nuevas, nuestras redes sociales van a estar mucho más activas, vendrá quizá alguna sorpresita en las próximas semanas o en el siguiente mes y vamos a hacer un periodo de expansión de este Contrapodcast y queremos que vosotros seáis partícipes de ello. A partir de ahora vamos a tener un programa mensual y cada primero de mes vamos a sacar el programa y nuestras redes sociales van a estar dedicadas al tema que va a tratar el Contrapodcast. A ver, no va a ser un monográfico del tema, no vamos a estar hablando siempre del mismo tema, podemos hablar de otras cosas. Pero por ejemplo, el tema de este mes, que va a ser la palabra madre, pues durante todo el mes de mayo vamos a estar colgando contenido relacionado con el tema, recordándoos un poco las sesioncitas y vamos, para que estéis un poco atentos y estéis descubriendo cosas curiosas sobre esta palabra. Si queréis seguirnos, ya sabéis, estamos en Twitter, buscáis el Contrapodcast, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en iVoox para los que escuchen el podcast y quieran un poco diversificar dónde escucharlo. Y quién sabe si dentro de poco en alguna que otra red social más que va a estar bonita la aventura si conseguimos arrancarla. Y bueno, tras 5 meses sin publicar programa, no quiero dilatar más la espera y vamos a entrar ya en materia. Como ya os he dicho, la palabra clave de este mes va a ser la palabra madre. ¿Por qué? Pues porque el día 2 de mayo es el Día de la Madre, como todos los años se lo es el primer domingo de cada mes de mayo. Y creo que no viene mal que nos pongamos a hablar un poquito sobre esta palabra. Y vamos a comenzar, como es costumbre, con nuestra parte de literatura. Los libros nos han dotado de personajes madres totalmente interesantísimos. Han sido parte fundamental de tramas desde los antiguos griegos en sus tragedias, como la Yocasta de Sófocles, en Edipo Rey. Y ya más para novelas más contemporáneas, pues por ejemplo tenemos a la madre de Erika en El pianista, con esa relación de amor-odio que tiene con su hija y que bueno, al final le acaba infundiendo en comportamientos sexuales un poco extraños. Han creado arquetipos de personajes muy utilizados posteriormente en libros, películas, videojuegos, como por ejemplo en La casa de muñecas, Nora, el personaje de la madre que decide abandonar a sus hijos a cambio de realizarse como persona fuera del entorno de su familia. Tenemos personajes de madres como Clara en La casa de los espíritus de Isabel Allende, en la que vemos que tiene que lidiar con un marido que pierde los nervios, muy violento, y que después tiene que lidiar con que no se entere del romance secreto de su hija y que está ahí manteniendo la familia por parte de él, que siempre ha estado muy unida y está ahí como ancla. O dos de mis madres favoritas de la literatura. Está por ejemplo la Bernarda Alba de Federico García Lorca, podemos llamar muy tradicional, que tiene encerrada a su hija durante un montón de tiempo por la muerte de su segundo marido y todas las aventuras que pasan después en esa novela que es espectacular. Y la que sin duda es mi madre favorita de la literatura, que es Úrsula Iguarán, de 100 años de soledad, que es fundadora de Macondo y bueno, ve crecer a 6 generaciones, bueno, eso de ve crecer hasta que se queda ciega la pobre, ¿no? Ve crecer a 6 generaciones de Buendías, aguantando todo lo que pasa en ese pueblo de Gabriel García Márquez, que bueno, es un personaje espectacular. Pero por supuesto, yo creo que más que nadie en este programa, quien va a saber contarnos cosas sobre madres y literatura es nuestra colaboradora habitual. Marta Quintín, bienvenida de nuevo al Contrapodcast. Hola Leandro, un placer estar otra vez con vosotros. Nos hemos hecho esperar, pero oye, mira, volvemos y volvemos fuertes. Volvemos ahí que vamos a durar todo el año, una segunda temporada que va a ser espectacular. Aquí estamos, eso es lo importante. Pues hemos elegido como primer tema la palabra madre. ¿Qué nos traes tú, que eres nuestra experta en literatura, para hablar de esta palabra? Pues mira,
Hablando desde una perspectiva literaria, lo primero que llama la atención pues de las primeras formas literarias con las que tenemos contacto, que son los cuentos, es que la figura de la madre es la gran ausente. Porque ejemplos hay para aburrir. O sea, tú piensa en todos los cuentos que conoces: Blancanieves, La Cenicienta, Aladín, La Bella y la Bestia, Mulan, Pocahontas, Bambi. O sea, Disney es una factoría de madres ausentes. Claro, yo es verdad, lo había achacado sobre todo a Disney, pero es verdad que esto está basado en cuentos, o sea. Claro. Es que entonces, no sé, es como que las madres les estorban. O sea, siempre vemos al protagonista que es huérfano y siempre, o huérfana y vive con el padre. Y la madre, o sea, es que en contadas ocasiones está presente, ¿no? Entonces esto es muy curioso. Yo, bueno, pues lo he pensado a qué puede deberse, y yo creo que es que si las madres son ese estorbo es porque la literatura pues necesita conflicto, ¿no? Y el primero y principal de todos es que un niño tenga que empezar la vida sin madre, ¿no? Claro, Porque, es el mayor conflicto que puede tener una persona claro, desde su comienzo. claro, efectivamente, o sea, porque de hecho todos los líos, todos los problemas a los que se enfrentan los jóvenes protagonistas de los cuentos, de las películas, pues es que si lo piensas, la mayoría de las veces se solucionarían ipso facto con la simple presencia de una madre que bien les previniese de los peligros o que les sacase las castañas del fuego una vez que ya, que ya se han metido de lleno en el jaleo, ¿no? Entonces, lo más sencillo para que haya cuento es eliminarlas. Es así de sencillo. Entonces, y a veces lo que hacen es que en los primeros estadios de la crianza, pues los asume una hembra animal, ¿no? Que actúa como madre. Pues en el caso de Rómulo y Remo, ¿no? La fábula fundacional de Roma, pues es una loba. En el libro de la selva, pues a Mowgli también lo cría una loba. Y en el caso de Tarzán, pues es una mona, ¿no? O sea, que lo que hacen es como que, bueno, pues una especie de madre putativa, ¿no? Pero del reino animal, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando sí hay madre, no? Pues que ella puede convertirse en el conflicto. O sea, por un lado tenemos cuando no la hay, pero cuando sí la hay, pues puede ser ella misma esa fuente de problemas. Pues hay madres en literatura que, bueno, el arquetipo de madre abnegada, ¿no? Lo podemos encontrar, pues a mí siempre se me ocurre en Los Miserables de Víctor Hugo, pues Fantine, ¿no? El personaje de Fantine, si habéis visto la película o habéis leído la novela, pues es una chica que se queda embarazada de un señorito, ¿no? Que se desentiende de ella. Ajá. Cuando es muy joven, da luz a una niña que se llama Cosette, y por mantenerla pues se sacrificará hasta los límites pues más extremos. Ella, como no la puede cuidar, la deja con unos posaderos, los Thénardier, para poder entrar a trabajar en una fábrica y ella mandarles dinero desde la ciudad para que la críen. Su mala suerte es que topa con una pareja de timadores que la irán desplumando mientras tratan a la pequeña como a una sirvienta, ¿no? En vez de preocuparse por su bienestar. Entonces, bueno, Fantine llegará a cortarse el pelo para que le compren una falda de lana porque le dicen que la niña pasa frío, y entonces ella dirá: mi hija no volverá a pasar más frío porque la he vestido con mis cabellos. Claro, ya es el máximo de desplumarse, ¿no? Ya que lo máximo de desplumar es que te quiten el pelo, que puede ser lo más parecido a la acepción de la palabra. Plumas, pero es que aún hay más extremos, Leandro, porque es que en un momento dado le dicen que la niña se ha puesto mala y que le tienen que comprar las medicinas, y ¿sabes lo que se quita, Leandro? Los dientes. ¿El qué? Vende los dientes. O sea, tú imagínate. Y luego ya llegará un momento que la despedirán de la fábrica y entonces empezará a ejercer la prostitución. O sea, quiero decir, esta es una madre que nos van contando el descenso a los infiernos simplemente por mantener a su niña, ¿no? Y lo que pasa que ocurre que en este caso, aunque la madre esté viva, pues sigue estando ausente, ¿no? Porque está lejos de la hija. Y entonces hay una situación de ignorancia acerca pues de cómo están tratando a la hija, y esto hace que sus esfuerzos por mantenerla, pues por muy ímprobos que sean, pues resulten también estériles, ¿no? Eso me llamó mucho la atención en la película, que trata, no sé cómo será la novela no la he leído, pero que todo lo que le pasa a Fantine lo tratan muy rápido, se lo quitan muy rápido de en medio. Y es verdad que cuentan todo eso, pero lo cuentan muy rápido. Yo no sé si porque la novela tiene 1200 páginas, entonces en la novela da tiempo.
Yo creo que en la novela se toman incluso demasiado tiempo para contar las cosas. O sea, yo creo que no he tardado tanto en leer una novela como Los Miserables, ¿eh? O sea, hay que echarle... El que se enfrente a ello es un libro maravilloso, pero que le eche arrestos y paciencia, ¿eh? Porque, bueno, hay que afrontarlo con filosofía. Pero bueno, por un lado tenemos a esta Fantine abnegada maravillosa. En otras ocasiones el problema se encuentra en el polo opuesto, ¿no? Que es una cercanía materno-filial excesiva y asfixiante, ¿no? Y es el caso que refleja un libro que he leído recientemente y que recomiendo aquí, que se titula En la Tierra somos fugazmente grandiosos. O sea, ya el título es como súper poético, súper metafórico. Es la primera novela de un poeta que se llama Ocean Vuong, un chico muy joven de 32 años, y que ha escrito esta obra que es muy conmovedora, muy dura, y cuenta la historia como inmigrantes vietnamitas en Estados Unidos, de él mismo, de su abuela y de su madre, como no, que arrastra un gran trauma tras la guerra, ¿no? La guerra de Vietnam. Y esto motiva que su relación pues resulte muy complicada, que en ella convivan desde los malos tratos más repugnantes a momentos de gran ternura, de una intimidad muy profunda entre ellos dos. Y de hecho él le dedica el libro a su madre, ¿no? Y las primeras palabras que escribe son: querida mamá, escribo para llegar a ti, aunque cada palabra que escribo sea una palabra más lejos de donde estás. O la frase es dura, ¿eh? Sí, sí, pues esta ambivalencia, ¿no? De cercanía, lejanía, está presente a lo largo de todo el libro, ¿no? Y entonces él, pues hablando de estos malos tratos que te mencionaba, pues lo hace en pasajes que son realmente estremecedores, ¿no? Voy a leeros algunos. Dice: la primera vez que me pegaste yo debía de tener unos 4 años. La mano, un destello, un cálculo. Mi boca, una llamarada de contacto. La vez en que me tiraste la caja de Legos a la cabeza, la madera salpicada de sangre. La vez del cuchillo de cocina, el que cogiste y luego dejaste donde estaba y dijiste en voz baja, temblando: fuera de aquí, fuera de aquí. La vez en que mientras cortabas las judías verdes de una cesta en el fregadero, dijiste de pronto sin venir a cuento: no soy un monstruo, soy una madre. No eres un monstruo, dije, pero mentía. Lo que de verdad quería decir era que un monstruo no es algo tan terrible. Quizá ponerle la mano encima a tu hijo es prepararlo para la guerra. Eres una madre, mamá, y también eres un monstruo, pero también lo soy yo y por eso no puedo apartarme de ti. O sea, son unas descripciones crudas, crudas, ¿no? Sí, 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 sí. Madre mía, no sé qué es peor, si la guerra o la madre, que de verdad. Sí, sí, la madre es una guerra, la verdad es que sí. Pero en cambio se alternan con otros pasajes en los que recrea, por ejemplo, cómo él le da masajes a ella, que regresa molida a casa después de agotadoras jornadas trabajando de manicura, ¿no? Y entonces él la cuida y vela por ella. También hallamos una relación parecida, ¿no? Una cápsula en la que la madre y el hijo solo se tienen el uno al otro en fin de temporada, del escritor zaragozano, este es de mi tierra, Ignacio, Ahí tirando para la tierra, muy bien. tirando para mi tierra, que es Ignacio Martínez de Pisón. Y en esta novela, a finales de los años 70, una pareja prácticamente adolescente pues sufre un accidente de tráfico mientras viajan a Portugal para que la chica aborte. Él muere y ella decide continuar con el embarazo. Y aislada de su familia y de todo el mundo, pues cuando el niño nace se dedican a viajar por diferentes puntos de la geografía española, rodando por diversos empleos temporales, hasta que recalan en un camping y lo compran, ¿no? Junto a una socia que en un momento determinado de la obra dirá una cosa que es bastante ilustrativa de la relación que tienen, ¿no? Dice: también me llamó la atención lo de las fotos, una pared entera llena de fotos, pero solo fotos del niño, y van en la playa haciendo un castillo de arena, y van bajo la lluvia, y van calzándose unas botas de montañero. En ninguna foto salía nadie más, ni siquiera tú, Rosa. Cuando te pregunté por qué, me dijiste: entonces, ¿quién hace la foto? Eso dijiste. Entonces, ¿quién la hace? Nunca había una tercera persona que pudiera haceros una foto, y ni siquiera imaginabais que pudiera llegar a verla. ¿Tan solos estabais? O sea, es una cosa, bueno, a mí es un pasaje que me remueve, ¿no? Y Pero cuánto hubiera cambiado la cosa si en esos tiempos hubiera para los selfies, ¿eh? bueno, claro, es verdad. Si hubiera sido la modernidad, ya esta pieza tan bien redactada y verdad que, joder, Es verdad. transmite mucho, ya estaría totalmente fuera. Estaría obsoleta. Sí, sí, todo el palo selfie habría solucionado el problema. Pero bueno, este tercer personaje, ¿no? Esta socia del camping, de alguna manera intentará integrarse en el núcleo familiar hasta que cae en la cuenta de que en ese cordón umbilical no cabe nadie más.
¿no? Que siempre ha sido una intrusa en un amor que es excluyente. Porque les dice, creía que mi lugar en el mundo estaba aquí, con vosotros, éramos una familia, habíamos construido algo entre los tres, algo pequeño pero nuestro, y de repente sois como esos árboles que no dejan que crezca nada a su alrededor. ¿Y los demás qué? Entonces, bueno, pues a veces en esas relaciones tan agobiantes, ¿no? Pues los papeles progenitor-vástago pues se confunden, las fronteras entre uno y el otro están desdibujadas, como ocurría en el caso de Ocean Wong, ¿no? Que no sabía, cuando le daba el masaje a su madre, parecía que era él quien la cuidaba a ella, ¿no? Y en este fin de temporada pasa lo mismo. En otro fragmento dice... Cuando ya el jersey quedó inutilizable, Iván se quitó la camisa para ponérsela a su madre. Esta, que iba poco a poco entrando en calor, le dejaba hacer mansamente. Él mismo, pese a estar medio desnudo, no sentía ni la humedad ni el frío. Apretaba a su madre contra su pecho y al tiempo que le acariciaba la nuca, le susurraba en un tono tierno y casi alegre. Ya está, todo eso quedó atrás. Todo lo malo pasó. Ahora estamos tú y yo juntos. Nos tenemos el uno al otro y no tenemos nada que temer. Parecía un padre consolando a su hija después de un mal sueño. Pero eso habla mucho de la vejez, y eso siempre lo he pensado, que es que como que al final los papeles se asimilan. Cuando una persona se va haciendo muy vieja, Sí. es como que pasa a ser dependiente del hijo que se convierte realmente en el padre. Eso siempre me ha intrigado mucho y aquí está contado a la perfección, ¿eh? Sí, sí, se invierten los papeles, ¿no? E incluso cuando ni siquiera han tenido por qué llegar a esa etapa de la vida, ¿no? O sea, cuando igual el hijo todavía es joven y el padre todavía no ha llegado a la vejez, pues a veces ocurre también, ¿no? Que a veces los hijos se echan esa carga a la espalda de cuidar a los padres, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, pues eso, en ambas novelas, este hijo en el rol de cuidador lo encarna un adolescente que es hijo único y chico, o sea, lo tienen eso en común, y eso trae un poco ecos del mito de Edipo, ¿no? Hablando también de literatura grecolatina, ese mito que sugiere que la forma en que se relacionan una madre y su retoño varón, pues no deja de ser en el fondo una historia de amor romántico, ¿no? De pareja. Un poco pues incestuosa, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, o sea, en la literatura muchas veces bueno, está presente como ese run run, ¿sabes? Que lo dice de una forma más o menos explícita, pero está presente ese tema, ¿no? Y si... Sí, los griegos eso lo manejan muy bien porque con bastantes temas hacen lo mismo, ¿eh? Sí. Totalmente. Y sin embargo, esa dependencia pues puede prolongarse a lo largo de toda una vida, ¿no? Como decías, no solo en la infancia y en la pubertad. Y de hecho también puede producirse entre madre e hija, ¿no? Hemos visto ejemplos solo de chicos, ahora también puede haber que sean hijas, ¿no? Mujeres, y incluso cuando hay varios hermanos, ¿no? O sea, no tiene por qué ser solo con hijos únicos. Es lo que le ocurre a la autora estadounidense Vivian Gornick, que es una mujer ya madura y que lo plasma en su libro Apegos feroces. Bueno, el título ya constituye todo un manifiesto, ¿no? Una declaración de intenciones de lo que vamos a Sí, sí, encontrar. totalmente. De hecho, en él se puede leer, la relación con mi madre no es buena y a medida que nuestras vidas se van acumulando, a menudo tengo la sensación de que empeora. Estamos atrapadas en un estrecho canal de familiaridad, intenso y vinculante. Durante años surge por temporadas un agotamiento, una especie de debilitamiento entre nosotras. Después la ira brota de nuevo, ardiente y clara, erótica en su habilidad para llamar la atención. Bueno, es que encima la madre que refleja en las páginas de este libro es que es una personaja, pero vamos, o sea, merece la pena que el lector, vamos, que lo lean, porque es todo, o sea, estando basado en un personaje real, parece de ficción. Por ejemplo, la describe así, para que te hagas una idea. Cada vez que me ve me dice, me odias, sé que me odias. Voy a hacerle una visita y a cualquiera que esté presente, un vecino, un amigo, mi hermano, uno de mis sobrinos, le dice, me odia, no sé qué tiene contra mí, pero me odia. Del mismo modo, es perfectamente capaz de parar por la calle a un completo desconocido cuando salimos a pasear y soltarle, esta es mi hija, me odia. Y a continuación se dirige a mí e implora, ¿pero qué te he hecho yo para que me odies tanto? Nunca le respondo. Sé que arde de rabia y me alegra verla así. ¿Y por qué no? Yo también ardo de rabia. Es que para alguien con talento artístico, tener una madre así es una fuente de inspiración brutal. O sea, Es un filón total, total. Y además es que pese a ello, pese a esta rabia, ¿no? Que le tiene, esta inquina, no es capaz de alejarse de ella, ¿no? Y entonces lo explica así, dice,
Recuerdo pensar, esta mujer no entiende nada, papá ya no está y mamá puede irse en cualquier momento. Si lloro no podré verla, si no la veo desaparecerá y entonces me quedaré sola. Así comenzó mi obsesión consciente de tener siempre a mi madre a la vista. O sea que ahí pues eso, esa dependencia, ¿no? De ni contigo ni sin ti. Es un poco esas relaciones como tan densas, ¿no? Y es que, bueno, la presencia de una madre pues puede resultar muy conflictiva, pero lo decíamos al principio, todavía lo es más el no tenerla, ¿no? Aunque la orfandad pues sobrevenga ya en la edad adulta y no en la niñez como veíamos en los cuentos, ¿no? El desamparo, sin embargo, puede percibirse pues con una intensidad idéntica en ambas etapas de la vida. Esto lo cuenta de una manera muy gráfica Milena Busquets en También esto pasará. Se basa en su propia experiencia tras la pérdida de su madre, ¿no? La editora Esther Tusquets, que era una mujer también de sombra alargada en la vida de sus hijos y que deja un vacío irreemplazable al morir. Y entonces en un pasaje cuenta cómo la entierran en Cadaqués. Se acaba el funeral, 20 minutos en total en medio de un silencio casi absoluto. No ha habido discursos ni poemas. Juraste levantarte de tu tumba y perseguirnos por toda la eternidad si dejábamos que alguno de tus amigos poetas recitara algo. Uno de los viejos a los que casi se les cae el ataúd al suelo ha exclamado «¡Me cago en Dena!». Esas han sido las únicas palabras pronunciadas en tu funeral. Me parecen muy apropiadas, muy exactas. A partir de ahora supongo que cada funeral al que asista será el tuyo. Bajamos por la cuesta. Carolina me coge de la mano. Ya está, mi madre ha muerto. Creo que me voy a empadronar en Cadaqués. Ahora que tú vives aquí, será lo mejor. O sea, me parece muy bonito, ¿no? O sea, Sí. muerto, pero ella piensa que está viviendo allí y que se empadrone en el lugar donde va a descansar su madre para siempre, ¿no? Me pareció un fragmento muy, muy bonito y muy conmovedor. Pero bueno, también resulta dramático lo contrario, ¿no? Que falte el hijo. Por ejemplo, véase cómo sufre pues, la yerma de Lorca por su infertilidad, o la tía Tula de Miguel de Unamuno, que desea ser madre con auténtica desesperación, pero que a la vez no soporta la idea de acostarse con un hombre, para no verse privada de su pureza. Entonces, claro, aquí hay un pequeño... Esos dilemas antiguos, madre mía. Esos dilemas, porque claro, aquí el Espíritu Santo no viene a verla, que es lo que le gustaría a ella. Entonces, ante esa dicotomía, pues surgen escenas pues desgarradoras en las que, por ejemplo, Tula alimenta a su sobrina huérfana de la que se está haciendo cargo con biberón, cuando lo que querría es amamantarla con su propia leche, ¿no? Decía el bueno de Miguel de Unamuno: se acostaba con la niña, a la que daba calor con su cuerpo, y contra éste guardaba el frasco de la leche por si de noche se despertaba aquella pidiendo alimento, y se le antojaba que el calor de su carne, enfebrecida a ratos por la fiebre de la maternidad virginal, de la virginidad maternal, daba a aquella leche industrial una virtud de vida materna. Y al darle de mamar en aquel artilugio por la noche a oscuras y a solas las dos, poníale a la criatura uno de sus pechos estériles pero henchidos de sangre al alcance de las manecitas, para que siquiera las posase sobre él mientras chupaba el jugo de vida. Antojábasele que así una vaga y dulce ilusión animaría a la huérfana, y era ella, Gertrudis, la que así soñaba. El qué, ni ella misma lo sabía bien. Entonces, bueno, pues estos son casos, ¿no?, de mujeres que no llegan siquiera a concebir, aunque lo ansíen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un aborto, ¿no?, ya sea espontáneo o provocado? ¿Qué pasa cuando una mujer ha entrevisto la posibilidad de convertirse en madre y ese proyecto se frustra, ¿no? ¿Será madre para siempre aunque el hijo no haya nacido? Bueno, son cosas también que la literatura plantea, ¿no? Por ejemplo, podemos volver a la madre vietnamita de Ocean Vuong, que la habíamos dejado hace un ratito, y que antes de alumbrarlo a él, pues abortó, ¿no?, a otro niño. Bueno, pues al final todos estos ejemplos que hemos visto son ejemplos que revuelven, ¿no?, las tripas, pero porque de eso va la literatura, ¿no? Y además cada vez me da la sensación de que se está hablando más de maternidad desde ángulos distintos, inéditos, ¿no?, que no se habían explorado antes, y sobre todo que no se quedan en el estereotipo, ¿no?, en esa imagen idealizada de la maternidad, sino que antes bien pues la cuestionan, le encuentran aristas, y yo creo que tengo una teoría que te voy a contar ya que estamos. Bien. Es que por primera vez en la historia pues hay madres que están escribiendo, ¿no? Porque hasta ahora siempre se había abordado el tema desde la perspectiva de los hijos, ¿no?, que hablaban de sus madres, o incluso de las hijas, o sea, de chicas que hablaban de sus madres, pero que ellas no eran madres a su vez, ¿no?
porque la mayoría de mujeres, si lo piensas, que a lo largo de la historia han logrado convertirse en escritoras, no tenían descendencia. Las Bronte, Jane Austen, o sea, todas las mujeres célebres que han llegado hasta nuestros días por su literatura no tenían hijos, sencillamente porque aquellas que sí tenían prole, pues no disponían de tiempo para escribir. De hecho, totalmente de acuerdo, sí. De hecho, por ejemplo, el paradigma es Alice Munro, ¿no? Que puso al descubierto esta realidad. Sus relatos, que merecieron el Nobel de Literatura en 2013, pues esta canadiense lo redactaba escondida en el cuarto de la plancha cuando sus labores como ama de casa se lo permitían. Y ella luego lo contó, ¿no? A posteriori, que su forma de redactar, de desarrollar su obra había sido robándole ratitos al cuidado de sus hijas. Entonces, con estas dificultades, pues es natural que pocas madres hayan podido dedicarse a ello de pleno. Y ahora es cuando ese tipo de historias, esas voces y ese discurso que habían permanecido ocultos, pues están empezando a salir a la luz, ¿no? Y mostrando esas contradicciones, las satisfacciones, pero también el dolor, ¿no? Y de ahí que estén apareciendo libros así, que replantean la maternidad, que le sacan punta y que nos dejan ver la trastienda. Pues una teoría que te compro al 100%, ¿eh? Yo creo que sí, y eso yo creo que también se une a que un poco más se están dejando tabús de por medio y se puede hablar perfectamente de estas cosas sin que nadie se eche las manos a la cabeza. Es decir, es una escritora que está escribiendo desde su punto de vista y joder, lo estamos entendiendo, creo yo. No, y eso que al final siempre se había idealizado, ¿no? O sea, como que todo el mundo se veía en la obligación de decir, es que ser madre es maravilloso, sin paliativos, ¿no? Y sin ningún tipo de voz discordante que pudiera ponerlo en cuestión. Y ahora que esas madres están empezando a tomar la palabra y a atreverse a contar la realidad, pues te pueden contar lo bueno, lo bonito, pero también la parte mala, ¿no? Y además, desde el punto de vista literario, pues es mucho más jugoso explotar esa parte, ¿no? De contarte cosas que duelen o que crean pues sentimientos un poco contradictorios. Sí, a mí me hace gracia que te dice eso, es madre maravilloso, y te lo dice con una ojera que se le caen hasta el suelo porque llevan a lo mejor 48 horas sin dormir. Que a ver, que no te quito yo que sea verdad que sea maravilloso, pero a ver, que también tendrá sus cosas fastidiadas. Claro, y creo que es muy importante que lo estén contando, ¿no? Claro, exactamente. Porque para que sepamos lo bueno y lo malo, y yo creo que la literatura en ese aspecto ayuda mucho a abordar las distintas realidades y a hacerlo de una forma descarnada y desde todos los ángulos, ¿no? Pero bueno, yo desde aquí, desde el Contrapodcast, hemos contado lo que revuelve un poco las tripas, pero por supuesto también existen relaciones más plácidas, más gratificantes, más bonitas. Lo que pasa es que quizás esas, más que leerlas o contarlas, merece más la pena vivirlas, ¿no? Y eso es lo que deseamos, que viváis una feliz vida con vuestra madre y que la felicitéis en su día, porque nosotros lo hacemos desde aquí, desde el Contrapodcast. Por supuesto, hacemos extensivo también esa felicitación a mí, que también la felicito a todas las madres que nos estén escuchando. Oye, que puede que haya madres que nos escuchen. No sabemos la objetiva de nuestro oyente. Pues felicidades a todas ellas. Habrá que averiguarlo. Y felicidades a todas ellas. Pues muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ti. Hasta luego.